Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de la estación de radio, al igual que en el diferente abanico, en el amplio abanico de redes sociales en el que distribuimos el programa desde Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Y bueno, pues arrancamos. El día de hoy vamos a platicar con la temática de gobierno corporativo, con 4 temas diversos, uno para cada segmento, con la idea de concatenar las mejores prácticas para el ejercicio de la administración de las empresas. Y bueno, empezamos con este tema derivado de un artículo publicado en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance el 3 de febrero. Fue firmado por Paul Smith de la Universidad de Ámsterdam y está basado en un trabajo académico reciente de él mismo, junto con Hunt Alcott, Mark Egan y Han-Bin Yang, que analizan si el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles de la Unión Europea, que está vigente desde 2021, tuvo efectos medibles para haber reducido el lavado verde, el greenwashing, este efecto de presumir que haces cosas pro ambiente o pro medio ambiente y en realidad al contrario, no las haces en el mejor de los casos o incluso provocas daño al medio ambiente, ¿no? Esto por medio de los fondos de inversión, que son los sujetos obligados a analizar en un esquema regulatorio de transparencia, clasificación y por ende, obviamente, divulgación. Muy bien. Este texto describe este crecimiento de la inversión sostenible, ¿no? Los fondos de inversión especializados se declaran de una forma, atraen inversionistas al fondo por tener esa declaratoria expresa. Y entonces, en algunos casos, son estos fondos verdes, estos fondos de procuración de políticas ASG con mayor énfasis, etcétera. Y entonces, hay preocupación por el greenwashing, por el lavado verde, en función a exagerar beneficios ambientales en los productos financieros. Es decir, yo solo invierto en empresas con emisión de carbono cero. Y dices, pues eso no existe, o probablemente sea muy poco dable que pueda existir, dado los procesos productivos como están estructurados hoy en día, porque podría haber una planta o una máquina que sea de emisión cero, pero depende de una hilvanación de plantas que no lo son, y entonces quizá haya que hacer una declaración indirecta, ¿no? Habrá que ver cuáles son los alcances de divulgación del reglamento, pero ese es el tipo de ejemplos. En ese sentido, pues hay una creciente divulgación en que la información sea transparentada y no se trata de prohibir o restringir elecciones de inversión, sino de que la transparencia sea estandarizada de manera que sean tratados de manera homogénea los agentes tractores de inversión, o sea, los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Como las Afores, pero puede haber privados. O sea, las Afores son entes por mandato legal, ¿no? O sea, el trabajador no tiene otra más que ahorrar en la Afore que elija, puede elegir una, pero todas operan bajo el mismo marco jurídico. Pero, y todas son obligatorias. En cambio, un fondo de inversión libre, pues yo puedo ir al banco y decir, quiero tus fondos de inversión, pues aquí están estos 5, estos 10, estos 100, y uno decide en dónde meter su dinero, por las características con las que uno se siente más identificado o tiene una estrategia financiera para llevar a cabo. Unas de ellas son, somos un fondo verde. Bueno, como caso central, la regulación y el análisis de investigación plantea que los fondos
son obligados a clasificarse en una de tres categorías. El artículo 6, sin enfoque de sostenibilidad, o sea, invierten sin tener que ver con estos temas. 2, bueno, el artículo 8, promueven características ambientales o sociales. 9, buscan un objetivo de inversión sostenible. Entonces, el 8 es como una cosa intermedia, el 9 es como pleno. El documento plantea que para la divulgación produzca resultados reales de la economía deben ocurrir tres pasos: que existan diferencias efectivas en los portafolios según la etiqueta, que la divulgación aporte información nueva o más clara, o sea, no me digas lo que ya me habías dicho el año pasado en tu divulgación, y que los inversionistas reaccionen reasignando capital conforme a esa divulgación. Porque si me das información que no sirve de nada para reasignar las inversiones, pues no tiene caso, ¿no? Bueno, para evaluar esto, el texto aporta evidencia con datos mensuales integrales de fondos mutuos europeos, donde la regulación señala que alrededor de 7% de los fondos que se identificaron bajo el artículo 9, o sea, plenamente inversión sostenible, solo 7% de los fondos, ¿no?, están en ese artículo. 57% en la parte intermedia, o sea, donde tienen acciones ambientales y sociales. Y 35% artículo 6, donde dice, no, pues yo no identifico nada de eso, ¿no? No suma 100. En mi opinión, no, sí suma 100, ¿cómo no? Suma 100. Bueno, por ahí le falta un punto porcentual, ajuste por redondeo. Las categorías se alinean y en términos generales con métricas de sostenibilidad ya existentes, 9 tiene menores emisiones de carbono y mejores calificaciones externas de sostenibilidad, y 8, pues todavía mejor. O sea, como le digo, esa es como la graduación, ¿no? En cuanto a la respuesta de los inversionistas, en función a un análisis econométrico que hacen estos investigadores, no se observa un efecto económicamente relevante en las entradas netas de recursos a los fondos. O sea, no hubo una reasignación que digas, wow, por en clasificarse o autoclasificarse por parte de los fondos en 8, en 6, 8, 9, en los artículos estos de la ley. Cuando se dieron reclasificaciones posteriores, incluso con las recategorizaciones de artículo 9 a 8 a finales de 2022, cuando vieron que el escrutinio era mayor de supervisión, tampoco hubo una reacción muy relevante. Entonces son temas importantes porque son temas realistas. El texto revisa si la regulación indujo cambios en la sostenibilidad de portafolios, por ejemplo, en emisiones de carbono, puntuaciones ambientales e indicadores de riesgo carbono. Reporta que los efectos estimados son estadísticamente no significativos o económicamente pequeños, y mejoras graduales podrían ser asociadas a tendencias generales del mercado que relativo a un impacto puntual atribuible al reglamento. Entonces, pues como que hay otras cosas que mueven los fondos, los recursos, más que la clasificación de la proclividad de ser 6, 8 o 9, ¿no? O sea, esta clasificación nada o hasta sostenible. Para explicar el impacto limitado, se descarta como explicación principal que los inversionistas no valoran la sostenibilidad, porque hay fondos comercializados como ASG y atraen entradas netas mayores que los fondos convencionales que no dicen ser ASG. O sea, mínimo la etiqueta de decir yo soy verde sí llaman la atención. Y recordemos que ASG no quiere decir verde. O sea, hay una procuración de política ambiental, pero también puede haber la social, no discriminatoria, o de estabilidad de la gobernanza corporativa. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Proponen dos mecanismos. Primero, el reglamento aportó poca información nueva y por lo tanto, pues, no había cómo diferenciar si eran más o menos verdes las empresas. Y dos, las etiquetas son difíciles de interpretar, que evidencian una cierta confusión entre los inversionistas, sobre todo los minoristas, el individuo. O sea, quizá ¿cómo se llama? El inversionista grande, pues no sé, el de la Afore, vamos a decir, pues es especializado, ¿no? El decisor o el grupo de decisores de las inversiones, pues son gente especializada, conoce, sabe, etcétera. Pero Juan Pérez, que metió su lanita ahí en el fondo, pues él no sabe nada, ¿no? Y o sea, no entiende que es sostenible. Y luego está este tema de que si es sostenible, sustentable, que si es verde, que si es social, que si... Hay cosas que el inversionista dice, yo quiero ahorrar mi dinero para el retiro, ¿no? Y pues nada más. Y es lo que me recomendó el banquero y punto. Entonces,
pues bueno, hay un dejo de conocimiento o reconocimiento de una ignorancia del inversionista individual o el minorista. Y luego, dos, de que no hay una gran significancia entre una etiqueta y otra. Entonces, con esto empieza a haber experimentos de parametrización de los resultados para evaluar si cuando solo hay una etiqueta de ser sostenible o si se agregan explicaciones y asignaciones que tratan de clarificar el escenario. Y conectan los hallazgos con una noción de una propuesta de reglamento 2.0 donde se proponga sustituir los nombres artículos 6, 8 y 9 y digan artículos con fundamento ASG o de transición y sostenible. O sea, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que en general el conjunto de abogados en Europa ni siquiera sabe un carajo qué significa artículos 6, 8 y 9, por menos la gente ordinaria inversora. O sea, pónganle el nombre de la cosa. Y fundamentos ASG tampoco es tan claro que digamos. En transición se entiende, sostenible puede ser que se entienda, pero de nuevo, insisto, hay gente que lo confunde con sustentable. Platico con mi hermana Patricia, está procesando su doctorado y uno de los eslabones es un tema de sostenibilidad, de sustentabilidad, el que está operando en mi forma de interpretar las palabras. He escuchado a gente que claramente dice sustentable quiere decir tema de medio ambiente, sostenible es medio ambiente, social y gobernanza, es ASG completo. Ha habido gente que he escuchado que dice tajantemente no, son sinónimos. Y ha habido gente que los pone al revés. Dice que sustentable es ASG y sostenible es medio ambiente. ¿Cuál es la respuesta correcta? No tengo la menor idea. Lo que sí sé, me acuerdo de mis clases de economía de 1996, hace 30 años, ¿sí? Ay, qué horror. Bueno, hace 30 años, y llevaba la clase de desarrollo económico. Y en la clase de desarrollo económico hablábamos de sostenibilidad, no de sustentabilidad. Y se llegó a generar la diferenciación. Pero eso es una clase de economía. ¿Qué dicen los medioambientalistas? ¿Cuál es la palabra más ad hoc para ellos? Y más importante, ¿qué dice el lenguaje? ¿Qué dice la Real Academia Española? Bueno, más allá de eso, eventualmente tendremos que poner de acuerdo qué significan las palabras, pero es precisamente al caso concreto de lo que quieren hacer estos investigadores. Al parecer clasificar en artículos 6, 8 y 9 las cosas no sirven de un carajo. O sea, es más, yo le diría, si usted le digo clasificación, régimen general de ley, persona física, actividad empresarial o reciclo, ¿cuál es su respuesta en cuanto a la comprensión de las implicaciones? En realidad, medio que los reciclos le entienden, pero lo demás no tienen claridad qué son. Entonces, en esa lógica, es más, como abogados, persona moral y persona física, y la gente dice, no, pues yo soy moral, ¿verdad? Porque yo soy una persona decente, y jurídicamente la significancia no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, el tema de las palabras tiene su complejidad en términos conceptuales, pero el punto en concreto es que este documento señala que quizá las palabras usadas en el reglamento no están siendo las más asertivas para que la decisión del fondo, en función del tipo de pues no sé, mecanismo de decisión de inversión que quiere adscribir, sea asertivo y claro en el proceso de clasificación y luego de que eso lo traigan jurídicamente a ponerlo. Yo soy artículo 6, pues eso no dice nada. Ah, yo soy una empresa que no le importa la sostenibilidad. Ah, bueno, pues órale, ya entendí. Y luego ya todos estamos de acuerdo qué es sustentable y qué es sostenible. Yo soy una empresa que está plenamente con temas sustentables. Ah, bueno, pues es medioambiental, suponiendo que así queda la clasificación. Y luego, oye, nos vamos a sostenible. Ah, bueno, pues esta empresa está así, plenamente inversora de todas las cosas que sean a favor del desarrollo económico. Bueno, ya la gente tiene claras las cosas y sabe dónde meter su dinero bajo sus intereses propios. Si es que sus intereses los tiene clasificados claramente al respecto. Yo creo que hay un problema también en incluir la conceptualización de riesgo. No es lo mismo invertir en una empresa verde, muy verde. Ya voy, Arturo, dame un segundito, perdón. Una empresa muy verde, que, pues no sé, es patito y de repente va a quebrar, a invertir en una empresa muy segura, medio contaminante, pero muy segura y triple A y demás, ¿no? O sea, también esa clasificación es importante. Pero bueno, yo voy a corte rápidamente, no se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026.
Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Bueno, estamos a punto de regresar a la señal de radio. Seguimos aquí en redes sociales. Y bueno, pues yo creo que el tema de clasificar y entender si las clasificaciones sirven es importante. Digo, al final del día, incluso el tema es entender si este mundo ASG tiene sentido o no. Porque, mire usted, en la mañana estábamos en el Comité Técnico Nacional de IMEF de Administración Integral de Riesgos. Se invitaron a una funcionaria de un banco mexicano, no me aviento el gol, pero ella se llama Estefanía Michel, es la directora de finanzas sostenibles de ese banco. Y es una presentación muy amplia, quizá demasiado amplia en ciertas cosas medio históricas, como que repitiendo cosas que ya sabemos ahí en IMEF, pero muy profunda en entender esos tópicos de sostenibilidad y de sustentabilidad y fincando sus criterios sobre las significancias y qué es ASG y cómo va ido naciendo y los mecanismos de certificación o los mecanismos de cumplimiento y los mecanismos de divulgación precisamente. Estamos regresando al aire 1300 y ante ello, pues ella nos proponía planteamientos muy serios e interesantes. Ay, no hemos regresado al aire. Perdóneme. Sí estamos al aire, ¿verdad? Sí estamos al aire, perdón. Planteamientos muy interesantes sobre ya puntos pragmáticos de impacto. Cómo un banco eventualmente sí te va a prestar o una Afore sí va a invertir o no, si cumple ciertos criterios de divulgación o no en tu empresa sobre ASG, por ejemplo. Enfáticamente empezando por gobierno corporativo, ¿no? Bueno, en función a esos temas, pues ella nos plantea la relevancia de estos tópicos de ASG. Pero el artículo que acabo de dar lectura ahorita, el primer segmento, creo que sí deja duda de que si se evoluciona la mecánica de cómo debe de adscribirse el fondo y atraer la inversión y demás, y no hay un convencimiento de que los inversionistas realmente deciden en función del criterio ASG y más por otras razones, va a haber problemas en el futuro, ¿no? Pero bueno, creo yo convincentemente que sí es importante bajo el entendimiento de que cambio climático sí es una cosa que existe y nos daña, y bajo el entendimiento que estar discriminando personas y tratar a los empleados como esclavos no es algo dable, y bajo el entendimiento de que no ejercer prácticas de gobierno corporativo arruina las empresas, pues creo que tienes que aplicar ASG. Pero, al parecer, hay un tema de dudas si los inversionistas lo están leyendo y tienen predeterminación o preferencia al respecto. Bueno, segundo artículo, este es en cuanto a la presentación que hizo Flor Hunda y Kimberly Acosta, dirigidos por Walter Selle, quienes son asociados IMEF, pero en particular Kimberly Acosta participa en Mujeres en Finanzas, otro organismo, y juntos el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Mujeres en Finanzas tienen 5 años presentando y convocando y concediendo el premio a la equidad de género. Es un premio que se presenta precisamente, y ahorita voy a narrar de qué hablaron, de cómo funciona, y que sirva como convocatoria a ustedes, empresarios, para considerar la posibilidad de participar. Por desgracia, ha sido un premio que ha sido más caracterizado por, uno, ser difundido y usado por instituciones financieras. Son más instituciones financieras que han participado, no 100%, pero sí. Y dos, más concentradas en la Ciudad de México o sus alrededores. Entonces, una tarea central es difundirlo a nivel nacional para que las regiones, las empresas volteen y digan, oye, me interesa participar. Bueno, la iniciativa del premio surge como un mecanismo de diagnóstico y reconocimiento de cómo en México operan organizaciones que requieren visibilizar, o las organizaciones que hacen un esfuerzo por visibilizar el talento femenino y optimizar sus estructuras de mando. Ya sabe, hemos hablado de esto en varias ocasiones y yo he hecho algunos artículos para IMEF en periódicos nacionales, en donde hablamos de los números de los puestos de poder en consejos de administración, alta dirección, llámese dirección general, dirección jurídica, dirección financiera, y la tendencia es que son muy pocas mujeres las que ocupan esos cargos, y dos, no se acelera el procedimiento. Pero, contraste, en cuanto a capital humano generado, pues la tendencia nacional en finanzas, administración de empresas y derecho, al menos, es que la mitad y la mitad son hombres y mujeres. Entonces, no hay pretexto de existencia de oferta. Hay un tema
inherente a estructuras, que si me traigo a Claudia Goldin, la Premio Nobel de Economía de hace 3 años, que habló precisamente de estos tópicos, pues podemos explicar por qué. Pero entonces la invitación de este premio es el reconocimiento de estos diferentes elementos. Oigan, vamos a premiar a aquellas empresas que muestren mejores prácticas, pero además esas mejores prácticas las vamos a difundir entre todos para que alguien las tome. O sea, no son prácticas secretas, no son prácticas patentadas, son prácticas, o sea, a la hora de participar, básicamente tú tienes que saber que vas a divulgar tus prácticas de equidad de género y se buscará que sean permeadas entre todas las empresas del país. Bueno, en ese contexto, la participación económica en la economía mexicana de las mujeres llega al 46.3%, pero pues no avanza en la misma cuantía o alcance proporcional cuando llegamos a las altas esferas de las empresas, o sea, los puestos altos, ¿no? Y tampoco en la parte de salario. Entonces, en esa lógica, el proceso del premio, cuando te registras, es hacer una autoevaluación. O sea, te mandan un cuestionario, evalúate. Oye, cumples esto, tienes aquí, tienes allá, y compruébalo, ¿no? Y entonces, obviamente, incluso se plantean en el mismo proceso, oye, pero ¿qué hacen otras empresas? Ah, mira, aquí está el resultado de los años anteriores, y haces un benchmarking, un análisis comparativo para evaluar si lo que tú estás cumpliendo tiene un estándar nacional o una tendencia por encima de estándar nacional, o si estás por debajo. Y no se trata de opacar y de humillar, se trata de que evolucionemos, ¿no? Bueno, la metodología del certamen se fundamenta en 4 pilares centrales para una noción de sostenibilidad organizacional. Ya ve, no es un criterio únicamente exclusivo a medio ambiente, sostenibilidad va al criterio amplio. Bueno, número 1, efectividad de políticas y lineamientos. O sea, no solo se trata de tener una misión y una visión y un código de ética bien bonitos en un cuadro que se vea precioso en la entrada de la empresa y quizá incluso que se los aprendan de memoria en términos de letanía, pero ni por error se apliquen. O sea, no se trata de eso. Se trata de que efectivamente se apliquen. Y la palabra efectividad tiene una significancia en términos de administración de empresas, en términos de planeación estratégica y en términos de quienes estructuraron este premio, Ángel García Lascurain, entre otros de los asociados de relieve en el IMEF. Y eficiencia, por ejemplo, significa hacer más con menos. Eficacia significa cumplir las metas. Efectividad es una mezcla entre eficiencia y eficacia, en donde cumplen las metas, no desperdicia recursos, pero además tienen resultados positivos. No solo se trata de lograr que haya más mujeres accediendo a puestos de poder y mejores estructuras de percepción, sino además que el resultado siga siendo igual o mejor en la empresa. Esto es las ganancias, ¿no? Bueno. Entonces, efectividad de políticas y lineamientos, pilar 1. 2, oportunidad y representatividad. O sea, ¿cuál es la oportunidad de la estructura de oportunidades que se desarrollan en la empresa para que haya mujeres? Y se hablaron de ejemplos. Flor Hunda dirigía empresas de construcción y dice, habían mujeres manejando estos, creo que se llaman bulldozers, esos pegacamiones gigantotes que cargan cosas en las minas y, pues, no sé, materiales y cosas así. Y trabajaban ahí. Aquí en Ciudad Juárez tenemos una empresa de camiones, de tractocamiones, que son conducidos por un buen número de choferes mujeres, ¿no? Y bueno, entonces, oportunidades y representatividad. Y obviamente las escalas altas, que es una de las inducciones que más hemos visto en IMEF, al menos con los artículos que yo he tenido oportunidad de trabajar. El tema de brecha salarial, obviamente, pues es una noción básica. A ver, si en este mismo puesto un hombre gana 1,000 y una mujer gana 800, ¿por qué? Justifica y, en todo caso, ver cómo se logra el equilibrio. Y el tema de protección a la mujer, a la infancia, a la familia, ¿no? Que es el tema de Claudia Goldin. O sea, Claudia Goldin, digo, no voy a simplificar su tesis doctoral, su tesis de premio Nobel, porque sería ofensivo a la inteligencia, pero sí puedo decir que uno de los eslabones que ella cita es que una familia, bajo los lugares donde ella hace sus estudios, que son normalmente Estados Unidos, una familia decide de repente que la mujer interrumpa su proceso profesional para atender a la familia, bebés, y luego ya que crecen, pues ya regresa a su desarrollo profesional. Y entonces ella plantea, estos son acontecimientos realistas que ocurren, no quiere decir que esté bien o mal, simplemente quiere decir que así es. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué ofrece la empresa? ¿Qué ofrece la entidad, la institución o las circunstancias contextuales, ya sea incluso hasta normativas,
para dar alternativas. Por ejemplo, vemos el ejemplo muy claro de Noruega, ¿no? Que es uno que conozco indirectamente, en donde el permiso de maternidad y de paternidad no son 45 días chafas, son 2 años. O sea, ahí sí le ponen la cartera por delante y no lo paga la empresa. Digo, lo paga por medio de sus impuestos federales ordinarios de ingreso o por medio de los recursos que no se despilfarran construyendo obras magnánimas y absurdas, sino del petróleo, sino en cosas útiles. Y entonces, pues, tienes ahí 2 años pagados por el gobierno de estas incapacidades maternales, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema, ¿no? Dame un segundito, Arturo. Para garantizar la equidad en la evaluación, se categorizan conforme a tamaño de empresa, volumen de ventas y grupos entre número de empleados para poder introducir categorías que ordinariamente se masculinizan, por ejemplo, como las de minería y construcción, y tratar de verificar si hay esfuerzos femeninos para incluir el talento femenino. Bueno, desde la perspectiva organizacional se discute la importancia de transitar a políticas de papel a una cultura de gobierno corporativo que viva en la práctica diaria el ejercicio de estas políticas, rompiendo techos de cristal y eliminando sesgos de contratación como los currículas ciegas. ¿Qué son? Bueno, por ejemplo, pedir currículas para contratar a alguien en el puesto X, pero esas currículas no traen el nombre de la persona, ni su sexo, ni nada de datos que puedan inducir a saber su edad o su sexo principalmente. Temas interesantes. Bueno, si quieres saber más información al respecto, entre a la página de www.imef.org.mx y pues ahí podrá destacar cómo participar en el premio Equidad de Género de IMEF y de Mujeres en Finanzas. Vamos a corte, regresamos en unos segundos, no se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Continuamos en Solo Negocios Radio, ya a segundos de regresar al aire y nos vamos con el siguiente artículo. Pero bueno, un tema de convocatoria y de imperiosa relevancia, el de equidad de género. Además, por ejemplo, para una región que conozco claramente como Ciudad Juárez, pues tenemos varias empresas lideradas por extraordinarias mujeres que, o sea, digo, no solo se trata de que la lidere una mujer, sino que hay una estructura organizacional que permita el crecimiento de las mujeres a la par que los hombres. Entonces habría que pues, ver y evaluar y ponderar. Creo que es bastante válido el mecanismo. Estamos ya al aire. Nos vamos con el siguiente tema. Y en esta ocasión, el tema es acerca de liderazgo. Y este es un artículo que se llama los grandes líderes son grandes seguidores. Y está publicado el pasado 10 de febrero, el 14 de enero, perdón, en el Harvard Business Review. Bueno, nos dice que el liderazgo y el seguimiento no se deben de entender como una relación rígida de jerarquía unidireccional. O sea, no es el líder, síganme, como decía el Chapulín, ¿no? Síganme los buenos. No. Y el seguidor no es yo te sigo y yo no veo nada, no digo nada ni mucho menos. No. El artículo propone que es un proceso de co-creación con intercambio de roles, en donde mejorar el desempeño directivo no se reduce a ejercer una autoridad con mayor habilidad, sino incluso a dominar la capacidad de seguir bien, aún desde posiciones de poder. A ver, soy el director general, pero quiero seguirlos. Quiero saber cómo lideran. Quiero saber qué proponen. Fidedignamente, no en una pregunta condescendiente o incluso proclive a proactividad o a tomarte en cuenta, sino realmente como seguidor.
Los autores describen que las conversaciones de liderazgo suelen usar un enfoque heroico, centrado en el mando y visión o carisma del líder. Ya sabe, ahí tenemos a uno aquí al norte y aquí al sur, en fin. Y que la investigación con frecuencia trata a los seguidores como receptores pasivos. Aquí estamos, bobitos, viéndote. Frente a ello, presentan el seguimiento efectivo como una capacidad de aprender, escuchar, colaborar, desafiar y ajustar. Y ojo, desafiar significa cuestionar. Oye, líder, yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Te planteo esto. Que el líder no se ofenda, sino comprenda o contraste el argumento y defienda su punto en todo caso. Con esto se busque, entonces, lo último que dice, ajustar conductas. Por ejemplo, en servicio, con un propósito colectivo, o habilitar resultados que no se lograrían de forma individual. El artículo identifica obstáculos que dificultan estas capacidades, como la tendencia de concentración en apariencia de competencia por inteligencia, reduciendo la escucha y el aprendizaje y la oportunidad, o sea, se pierde la oportunidad. Las fallas de liderazgo ocurren menos por incapacidad de dar instrucciones y más por no lograr que otros quieran seguir, lo cual exige modelar comportamientos con humildad, curiosidad, receptividad, retroalimentación y apertura, incluso a la disidencia, privilegiando el propósito sobre el ego. O sea, es válido cuestionar. Digo, en nuestros políticos eso es imposible, ¿no? Está bien, pues ese eslabón ya está medio perdido. Pero en las empresas la propuesta es, ¿lo cambiamos? ¿Evolucionamos? ¿O nos quedamos allá en la idea del rancho? Que es válido también. Y no desprecio al rancho, porque hay ranchos que evolucionan mucho mejor que las urbes. Me refiero a una noción de que nos quedamos en el pasado o evolucionamos. El documento enlaza ideas a condiciones actuales. Por ejemplo, la dispersión del conocimiento especializado impide que una persona comprenda todas las variables. O sea, sí, yo pude haber puesto el puesto de tacos de origen y conozco la historia y llevo todo, pero ya son 35 taquerías. Ya es imposible que conozca todo lo que pasa en todo el mercado de los tacos, ¿no? Incluso la alta dirección y la expansión de las herramientas de inteligencia artificial reduce la exclusividad de la experiencia técnica. O sea, quizá alguien ya le preguntó adecuadamente al monito de la inteligencia artificial y sabe y trae mejor información y experiencia. Porque si algo sí trae la inteligencia artificial, es velocidad en su respuesta. Hay resultados de metaanálisis que señalan similitud entre rasgos de conductas que predisponen a un buen seguidor y a un buen líder. O sea, el identificado como buen seguidor tiene características de buen líder. Estos rasgos que tienen asociación con ambos roles, por ejemplo, contienen estabilidad emocional. Es un buen seguidor, una persona que sabe escuchar, que sabe adaptarse, que acepta la disidencia, tiene una estabilidad emocional. Es más sociable, es más amable, es curioso, tiene ética en el trabajo, es íntegro y tiene capacidad de aprendizaje. Contratar o promover perfiles consistentes con esos atributos incrementa la probabilidad de efectividad directiva. O sea, una persona con esas características como seguidor pudiera ser, o sea, es alguien que en una estructura organizacional debería ver como un futuro líder, por ejemplo. Y no futuro allá 20,000 años, ¿no? Como propuesta operativa, el artículo enumera 5 capacidades centrales del seguimiento que deberían buscarse o desarrollarse a quienes dirigen. Por ejemplo, escucha activa. Priorizar el propósito sobre el reconocimiento personal, ¿no? O sea, no se trata de que me aplaudan, se trata de que logremos el resultado efectivo, ¿no? Ejecución confiable, convertir planes en resultados. Efectividad. 4, diseño crítico, cuestionamiento constructivo y alerta temprana de los riesgos. Diseño crítico, veamos cómo construimos, pero también veamos al futuro potenciales riesgos y también veamos al presente otros potenciales riesgos y bla, 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 lo que corresponda. 5, disposición a la mejora continua mediante retroalimentación, capacidad de ser entrenable y corregible. O sea, yo te escucho, yo voy al curso todo el tiempo, yo aprendo. Aún siendo el director, aún siendo el presidente del Consejo de Administración, aún siendo el socio mayoritario. El texto concluye que reiterando que los mejores líderes no se caracterizan por un mando heroico, sino por ser seguidores ejemplares, que saben escuchar,
aprenden, colaboran, cuestionan y se ajustan de manera continua, facilitando que los otros lo sigan voluntariamente y no con un latigazo. En términos organizacionales, el artículo describe una orientación hacia prácticas de desarrollo directivo que institucionaliza el aprendizaje, genera retroalimentación abierta y debate constructivo. Es cuestionar. Miren, muchas veces uno quiere equilibrarlo con las cosas que conoce. Y pues yo en lo personal he sido entretenido, vamos a decirlo, por la televisión y las series o los streamings. Y entonces recuerdo una donde habla de un líder muy fuera de estos criterios en general, pero no, que es el Doctor House, que es de lo peorcito y es drogadicto y es lo que quiera. Pero el hombre tenía su mecanismo para buscar disidencias. Y aun cuando él fuera el que autónomamente tomaba las decisiones e irracionalmente tomaba las decisiones y a veces cometía magnánimos errores, mostraba la efectividad de sus resultados por su mecanismo de discusión. No se llama discusión, se me olvidó el primer nombre, pero es diferencial. Cuando se ponía a discutir con los 3 médicos que contrataba, ¿no? En donde sabía que uno lo iba a cuestionar, otro le iba a decir que sí y otro le iba a proponer algo alterno. Y entonces, con esas 3 posiciones, incluso lo lleva a un escenario en un avión, en donde van en vuelo, creo que de algún país asiático hacia los Estados Unidos, y en el vuelo alguien aparentemente muestra síntomas de una enfermedad que además lo pone inconsciente, entonces ni siquiera le pueden preguntar pues, qué siente, ni mucho menos, pero pudiera aparentar que hay un problema de virus que podría enfermar a todos en el avión. Y entonces lo llaman, ¿verdad? Y empieza a hacer contrastes y toma a tres pasajeros X y le dice, tú me vas a cuestionar todo. Y el tipo le pregunta, ¿por qué? Y dice, perfecto. Tú vas a decir a todo que no. No, yo no quiero participar. Perfecto. Y tú vas a decirme a todo que sí. Sí, yo te ayudo. Ah, perfecto. Encontró las 3 posiciones, no de gente que realmente lo seguía, ni sabía de qué carajos estaba hablando para temas médicos, pero que le hacía pensar en términos de cuestionamientos negativos u oposiciones y estar a favor. Y en ese sentido logró descubrir que el tipo tenía X enfermedad, que no era virulenta y pues no había un problema para el avión. Bueno, ese tipo de ejemplos que a mi entender los directores y escritores de la serie de House lo cotejaban con médicos especialistas, es un ejemplo de liderazgo. Claro que aquí el artículo sí habla de que efectivamente haya seguidores, no que sean paleros, pero el criterio al que busca la idea de la serie en su análisis diferencial, es el nombre del concepto que maneja, es que ser sujeto a cuestionamiento y ser sujeto a disidencia u oposición y a la vez también te llegar a tener respaldo en algunos de los planteamientos, hace que tu cerebro se active para pensar adecuadamente y llegar a resolver. No está diciendo el artículo de Harvard Business Review que hagas como House y tú resuelvas aun cuando los demás estén en contra de tu posición, porque así lo hacía House. No, está diciendo, o sea, sea abierto a que tu decisión no sea la correcta y se decida colectivamente, ¿no? Pero el procedimiento mecánico que propone el artículo sí es mucho como el análisis diferencial. Sujétate a disidencia, a oposición, a cuestionamiento, a discernimiento y por supuesto a favorecimiento, a respaldo. Claro, pues sí, puede ser que tengas gente que tenga el mismo punto de vista que tú, pero hazlo colectivamente, no lo decidas solo. Y claro que hay un tema particular que tenemos que entender todos. Sobre todo en una empresa, me vengo a la empresa normal, ordinaria, hay administrador único, él es el responsable y si fallan las cosas al extremo, se va a la cárcel. Entonces, pues al final del día sí hay situaciones en las que uno toma la decisión. Cuando hablamos de consejo de administración, que es una entidad colectiva, mínimo de 3, pues ahí ya son 3 responsables, que 3 se van a la cárcel. Pero son los responsables y son los que tomarán la decisión. O sea, esto no quiere decir que no abran los oídos a escuchar disidencias, oposiciones, discernimientos, cuestionamientos y demás, pero al final del día tienen que entender que ellos van a tomar la decisión al estilo House,
¿no? Solo que quizá la decisión, es lo que invita el artículo indirectamente, pueda ser una que no haya estado en tu consideración o que no estés de acuerdo incluso. Pero aún así, bajo ese criterio colectivo, se llegue a resoluciones. Le doy un ejemplo. Cuando fui electo como presidente de la ANADE, aquí en Chihuahua, pues se habían hecho algunos planteamientos de que ya se lograra, a partir de mi finalización de mi presidencia, la convergencia de compartir la presidencia con la otra ciudad que hubiera en el estado de mayor membresía, que en particular ahorita es Chihuahua capital. Sin embargo, yo tenía la idea de dejar en mi lugar a un presidente de Ciudad Juárez y después hacer ese cambio. O sea, como que hacer el cambio con temporalidad y no de inmediato, porque íbamos a hacer el cambio estatutario durante mi gestión y que no entrara en vigor de inmediato. ¿Por qué? Porque soy de la idea que no es correcto hacer cambios que de inmediato entren en vigor y de inmediato tengan eficacia en planos estatutarios o constitucionales. Y entonces, pues yo tenía mi criterio. Y sin embargo, escuché al consejo que tenían consejeros de Chihuahua y ellos decían, no, el acuerdo es que ya entre en vigor. La decisión fue que entra en vigor y hoy en día Alfredo Isa es nuestro presidente. En la ciudad de Chihuahua se hizo el cambio estatutario y todo ha funcionado perfecto y el organismo sigue siendo un organismo líder en el derecho de empresa. Entonces creo yo que tengo incluso el ejemplo vívido de haber aceptado, aún teniendo cierta potestad para imponer un criterio, de haber aceptado una posición con la que no estaba propiamente de acuerdo y que al final del día, porque la sujetamos a colectividad y a cuestionamiento y a potencial disidencia, resultó positiva y adecuada y está funcionando y el organismo sigue y va a seguir adelante. Y entonces en esa lógica me parece que es completamente coherente este artículo con la realidad esperada de los procesos de cambio que a veces el líder no quiera llevar a cabo, pero que clama el grupo disidente, el grupo que cuestiona, el grupo que disierne de la posición, ¿no? Entonces, creo que es un artículo muy interesante, me está gustando mucho, lo vamos a publicar. Traemos esta situación en Solo Negocio de Inteligencia Multimedia. Esto programa se llama Solo Negocio Radio. Todavía no me mandan a corte, entonces lo que me mandan a corte le cuento rápido. Vamos a abrir esta lista de Solo Negocios Breviarium, que son unos resúmenes ejecutivos, que es el que estoy leyendo. Hacemos como 100 a la semana y pues obviamente en los programas usamos 3 o 4, etcétera. Y entonces estos resúmenes ayudan en 2 páginas a leer estos artículos tan interesantes que se publican en diferentes instrumentos públicos, como las INEGI o la Reserva Federal de Estados Unidos, etcétera, ¿no? O en este caso estas revistas. Y entonces, pues la idea es publicarlos en un portal. Estamos trabajando en crear el portal. Ya el procedimiento de los breviariums ya están, pero bueno, pronto estarán listos ya públicos. Pero lo vamos a mandar aquí en el programa más tardecito y con eso, pues ya ahora sí me están mandando a corte. Así que lo invito a no irse. Continuamos en Solo Negocios en unos segundos. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y por regresar al aire en el 1300 AM. Entonces, como les digo, vamos a tener los breviariums que van a traer temas de las 5 áreas de manejo de lo que es Solo Negocios en la parte del despacho. Y con eso, pues, difundir información de interés para la empresa. Estamos regresando al aire, llegamos al último segmento y nos vamos al último artículo. En esta ocasión es un artículo del Harvard Law School Forum for Corporate Governance, el foro de gobierno corporativo de Harvard. Y el título es sobre las prácticas del Consejo de Administración en compensación
según el índice Russell 3000 y el Standard & Poor's 500, empresas que cotizan en bolsa. Y el análisis es elaborado por Paul Hodgson, Ariane Marchismorny, Andrew Jones, y ellos hacen un análisis sobre la evolución en el año 2025 de cómo en Estados Unidos las empresas que cotizan en bolsa, ya sean en los índices Russell 3000 y Standard & Poor's 500, pues ejercieron la práctica de remunerar a sus consejeros, que no son empleados, ojo, y ahorita hablo de ello, en niveles de pago, estructuras, composiciones en efectivo, capital, límites que son aprobados por los accionistas, beneficios complementarios y tendencias asociadas a mayores exigencias de supervisión del consejo, ¿no? Y es que, recordar, la semana pasada hablamos de otro artículo que hablaba de prácticas de gobernanza y hablaba cómo digo evolucionando las tareas que se le asignan a los consejeros. O sea, hace 10 años, hace 30 años, el consejero llegaba y, pues el mercado va bien, síganle como van, échenle ganas, ahí nos vemos en 3 meses. Ahorita, no, señor, casi trabaja a la par en supervisión y ejercicio de varias de las facultades derivadas del consejo, como pueden ser las funciones de las comisiones. Y entonces ya es otra tarea bastante más complicada y comprometida. Por lo tanto, exige, sobre todo en empresas que cotizan en bolsa y requieren consejeros independientes y consejeros no empleados, pues un tratamiento de remuneraciones que va a decir, oye, pues ya aquí le estoy metiendo varias horas, esto ya cuesta, no es así como que dame mi centenario de regalo, que era la usanza vieja de los consejos de antes. No, aquí ya vamos a hablar de pesos y centavos, o dólares, o bitcoins, o lo que venga mañana. Bueno, ¿qué dice el artículo? El texto describe cómo se remuneran a los consejeros en estas sociedades que cotizan en función de un análisis de remuneraciones que realiza la Securities and Exchange Commission, que en su caso construye el análisis a partir de los componentes de pago como asignaciones fijas, ya le dije, pagos por presidir comités o participar en ellos, compensación en instrumentos de capital valuados con fecha de otorgamiento o beneficios complementarios. Y obviamente la explicación de supuestos para valuación y arreglos no estándar, ¿no? O sea, cada empresa es diferente, cada subsector y cada situación que se requiere. Bien, el análisis plantea que el devengo es sobre el ejercicio 2024. O sea, el análisis se hizo en 2025, se publica ahora en 2026, pero es sobre 2024. Entonces, ojo. Y obviamente era un año donde el gobierno era otro, en Estados Unidos. Había una presión regulatoria y escrutinio sobre temas de responsabilidades de consejo en materias, por ejemplo, de inteligencia artificial, clima, cambio climático, capital humano, riesgo geopolítico. Yo creo que este estudio, cuando se publique en 2027 y hable de 2025, va a ser una locura. Que no necesariamente va a haber cambiado las estructuras de remuneración, pero en 2026 seguramente sí, y ya para 2027 va a haber otro planeta. Porque el consejero, claro que de 2024 decía, no, pues hay presiones y la guerra de Rusia-Ucrania, y pues ahí medio que Israel y Palestina se ven feo. No, ya 2025 es una locura total, ¿no? Entonces, va a haber cambios hacia adelante, pero veamos el de 2024. Bueno, la remuneración fue estable respecto a ejercicios previos. En remuneración total se reporta que la mediana en el Russell 3000 subió ligeramente de 252,000 a 257,000 dólares y en el Standard & Poor's hasta 325,000 dólares anuales por consejero. O sea, échale ojo, ¿eh? O sea, estamos hablando de un billetote que se llevan los consejeros. Pero son empresas que generan así dimensiones exuberantes. O sea, por ahí está Apple y Microsoft y cosas así, ¿no? Bueno. En horizontes más largos indica aumentos moderados. Últimos 3 años, por ejemplo, crecimientos de entre 11 y 8%, o desde 2019, pues de 31 y 13% en rangos, ¿no? Dependiendo niveles y subsectores de empresas. Lo cual habla de que hay una trayectoria de incremento, sí, más que reajustes sustantivos. Entonces, es importante concebir lo siguiente. Un criterio es que si es un puesto en donde se le va dando reconocimientos de sus resultados. Y es que de 2019 a 2024, las empresas sí han tenido un resultado positivo. Vamos, contrario a lo que algunos dicen, las empresas con todo y pandemia han tenido resultados bastante buenos en ese rango multianual, ¿no? Esta estabilidad plantea que la mayoría de las empresas anclan la remuneración en esquemas de asignación fijas anuales en efectivo complementadas por capital de valor fijo con poca variación interanual, pero que en su caso da pauta a esa variación estructurada de capital
a el resultado de la empresa. Y entonces eso provoca que tengan esos crecimientos netos que aduje ahorita, ¿no? Luego se plantea una cierta tendencia de, ojo con esto, diferencia entre índices es acotada entre 1.3 veces el estándar Poor's respecto a Russell, con respecto a la dispersión típica relativa a la dirección general y al consejero de administración. O sea, el consejero de administración tiene mayor responsabilidad que el director general. El director general tiene la operación a su cargo, va a trabajar todo el día a cargo de todos los empleados y de toda la operación. El consejero de administración es el que se va a la cárcel si no salen las cosas que deben salir como deben salir o si salen terriblemente mal, ¿no? Y teóricamente es al que se le aplaude por las estrategias y demás. Entonces es lógico que tenga mejores remuneraciones, pero dependerán mucho, porque el director general va todos los días a trabajar, el consejero no necesariamente. Entonces, en términos absolutos no significa que se lleve más dinero, pero en términos unitarios, vamos a decir un salario por hora, si se pudiera llamar así, sí sería mayor el del consejero, ¿no? Ese es el punto al que se refiere de que hay una dispersión típica con respecto a dirección general. Y se vincula esa diferencia menor en consideraciones de gobernanza, expectativas de inversionistas y expansión de límites anuales aprobados por accionistas para remuneración de consejeros. Bueno, el texto reporta, en la mayoría de las industrias, la mediana se agrupa alrededor de $250,000 con desviaciones estándar de salud por encima de 320,000, servicios financieros hasta 180,000, ¿no? O sea, por ejemplo, las empresas que hacen productos médicos traen muchas más percepciones que las financieras. Hay implicaciones de resultados. Por ejemplo, las del sector médico son muchísimo más estables. Es una empresa subsectorialmente contracíclica porque no deja de crecer igual en recesión o en expansión. En cambio, la financiera o la de coches o cosas así, pues esa se mueve conforme los ciclos, ¿no? Las diferencias consisten en estructuras conservadoras también en sus entidades financieras, incluso las de menor tamaño o con mayor competencia o perfiles especializados con ciertas exigencias, incluso de conocimientos. Un punto central es la adopción de límites aprobados por accionistas, como salvaguardas de gobernanza. Cerca de 3/4 partes de las empresas de los dos índices tienen límites en la mediana hasta $750,000. O sea, no puedes ganar más que esto. Oye, la empresa creció todavía más y tenía mérito proporcional. No, tu límite es eso. Tampoco te voy a hacer multimillonario por tener un puesto subordinado en cierto acceso, ¿no? Bajó la proporción de empresas sin límite asociándolo con mayor escrutinio inversionista y mitigación de riesgo de litigio por supuesta remuneración excesiva cuando los consejeros aprueban su propio pago. Que ese es otro tema. O sea, oye, las empresas están siendo, las pagos de los consejeros, ¿quién los define? ¿Los accionistas o los consejeros? Por ejemplo, los diputados lo criticamos mucho, ¿no? Los diputados, ellos solitos se definen su percepción. Eso está así como que, oye, no, déjanos a los ciudadanos en voto, ¿no? Aprobarte tu rango salarial y de percepciones. En las empresas, los accionistas dicen no, ¿eh? Digo, no en todas, ¿verdad? Que eso es lo que está diciendo el artículo. El documento describe expectativas de asesores de voto. Acuérdense, los proxy advisors, ¿no? O sea, esta gente que dice, oye, pues tú no puedes venir a la asamblea de socios, mándame tu poder y te asesoro en cómo vamos a tomar la decisión. Por ejemplo, Glass Lewis favorece esquemas de efectivo y valor de capital fijo, desalentando compensaciones de capital basados en desempeños potenciales sobre independencia. ISS, que es otra de las comparaciones, dice, compara niveles contra pares y recomienda votar en contra de integrantes de comité de remuneraciones cuando existen remuneraciones atípicamente altas sin justificación clara. Lineamientos como los de BlackRock y Vanguard, fondos de inversión, subrayan alineaciones con accionistas, componentes de capital de largo plazo y evaluaciones caso por caso, con incluso dilución de acciones y diseño. En cuanto a componentes, hay estabilidad, $75,000 en Russell 3000, 105,000 en Standard & Poor's 500 para dinero de contado, pagos de reunión o por reunión de $11,000 a $12,000, asignaciones de acciones 150,000 a 190,000, y luego convergencia de estructuras de asignación fija sin pagos de reunión, 90% de empresas, o sea, va viendo cambio, disminución en la prevalencia y montos de pago por reunión interpretándose con cambios hacia simplicidad, predecibilidad y neutralidad. Sobre opciones, el texto indica que su uso de remuneración de consejeros no ha disminuido. Hay un aumento en 2022 para el Russell 3000
y luego hay normalización y luego hay ciertos temas de reembolsos de viajes arriba del 55%, beneficios como apoyos para educación o programas de aportaciones equivalentes a donativos que traen rubros hasta el Standard & Poor's 500 con mayor frecuencia. Y sin beneficios de seguridad personal o del hogar por consejeros, todavía no se reportan de manera relevante como sí pasa con las direcciones generales, que ese ya lo habíamos visto hace como 3 semanas, ¿no? Entonces, pues muy interesante porque también nos da pauta para conocer cómo deciden, cómo remunerar a estas personas. Como le digo, es un trabajo y hay consejeros no remunerados, o sea, porque puede haber consejeros trabajadores y pues le das el puesto. En Pemex tenemos al sindicato, cosa medio absurda, pero pues bueno. Y en su caso, pues tenemos el alcance del considerar la posibilidad de que sí hay un empleado que participe o dar un espacio, porque hay empleados con mucha experiencia en el mercado, en los procesos, en lo que corresponda, y que quizá valga la pena su inclusión. Pero él ya trae un salario. En todo caso, podrá haber una compensación en cierto alcance. Realmente hablamos de los consejeros no remunerados, porque los patrimoniales pues traen las utilidades también. Entonces, hay que considerar y analizar bien cómo se va a hacer el trabajo de remuneraciones. En fin, se nos acabó el programa, pásale excelente, nos escuchamos mañana en punto de las 4. Arturo Galarza, muchas gracias allá en cabina y pues pásela excelente esta tarde. Hasta pronto. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.